Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es miércoles, toca hablar de accesibilidad y discapacidad. Y vamos a hablar de algo, yo he hablado alguna vez de discapacidad y medios de comunicación. Y más que hablar de esto, vamos a hablar también de medios de comunicación, sobre todo porque hay medios de comunicación y redes sociales que están específicamente enfocada a personas con discapacidad. Y es que a veces yo flipo de que esté hecho por personas con discapacidad y enfocado a ello, porque los titulares que ves, el enfoque, o sea, yo por ejemplo os hablé en un podcast de los jueves, la semana de las personas con discapacidad en 2024, os hablé de una revista que se llamaba Mundo Subnormal, hecha por personas con hecha para personas con discapacidad, y cómo tocaban los temas, y a veces era alucinante. Y ahora te metes en redes sociales en oficiales de sitios que son para defender supuestamente personas con discapacidad. También digo, a nivel particular, lo que es influencer y gente del mundo de la discapacidad, os podría poner 1000 ejemplos de que son bastante combativos, no dan titulares de estos engañosos, no defienden lo que no tienen que defender, porque es que a veces en otros medios, pues ahora voy a poner varios ejemplos, pero es que es de traca los titulares que ves y las cosas que hacen algunos de los estereotipos que aquí nos quejamos en el podcast, porque por ejemplo el tema de que se ve como una persona con discapacidad, de que solo puede trabajar en la ONCE, como hicieron en la película de Cuerpo Escombro, o incluso he visto hacer chistes en El Hormiguero, pero esto ya es de castaño oscuro. Pero esas cosas de estereotipos luego ves en esta serie de webs o en esta serie de medios de comunicación o incluso en redes sociales. Esto es que deberían ser ir en contra de esto, pero veo que no van en contra de esto muchas veces, o que siguen la corriente, y que encima no son lo combativo que deberían ser, y lo que se te vende como un medio de comunicación para informarse a las personas con discapacidad, o que se informa del tema de la discapacidad, pero de una manera que no lo hacen los otros medios de comunicación, luego acaba siendo lo mismo. Pasa que yo creo yo que sigo el mundo, por ejemplo, del videojuego, la web de videojuegos, que se quejaban que al principio eran distintas de los grandes medios, tal, pero al principio, pero ahora son en los mismos medios amarillistas, con los mismos titulares engañosos, incluso te ponen noticias que no tienen que ver con los videojuegos, pues en muchas de estas webs de discapacidad o medios de comunicación, que ya hay medios de comunicación que están un poquito enfocados a este tema, pues es un poco vergonzoso a veces los titulares que ves. Uno de estos medios de información que yo a veces sigo es Discamedia, que es también parte de Servimedia. Pero claro, Discamedia tiene muchas noticias, tiene tal sobre discapacidad, pero claro, para empezar Discamedia, ahí está, ¿sabéis quién está metido ahí? Incluso lo pone en la web, o sea, no es algo aquí que ya le ha cogido el gorrito de conspiranoico y diga, uy, es que yo digo que están detrás. No, es que están ahí y está demostrado que están ahí porque ellos mismos lo ponen y que es parte de esa web, y es la ONCE. Claro, entonces, si en algo del tema de la discapacidad o en algún aspecto la ONCE hace algo mal, este medio de comunicación o hay algo que tal, por ejemplo, porque la ONCE, o igual que... A ver, la ONCE, por ejemplo, hace cosas bien, que hace bastante, pero mi opinión personal, y con lo que me han contado algunas personas que conozco y lo que he podido ver yo, es que se está convirtiendo más en una empresa que luego tiene una fundación que luego hace obras sociales, a lo que era inicialmente, que era una obra social que tenía el tema de los sorteos y todo para dar dinero a esta obra social. Pero es que yo creo que ahora mismo es al revés, tiene un montón de negocios empresariales y incluso un poquito de manera de más trabajadores, de sacar cuanto más pasta mejor, y luego el tema de fundación y de ONCE y otras cosas que tiene es un poquito más de cara a la imagen, a mi parecer. Entonces, ya si empezamos en una web, está por detrás un medio de alguien que representa a personas con discapacidad, en este caso la ONCE, claro, no va a ser imparcial en muchos de estos casos. Cuando haya noticias que yo conté aquí sobre que la ONCE o sobre tal o opiniones o tal,
Aquí no las van a dar, porque aquí todo va a ser a favor de la ONCE. A veces hablan de, por ejemplo, del CERMI también, pero casi todo va más orientado al CERMI. Al CERMI o a la ONCE, de asociaciones que hay de discapacidad por toda España, o hay de muchas enfermedades y hay muchas asociaciones. No se habla casi en esta web. Entonces es algo que yo, por ejemplo, los medios de comunicación de discapacidad caen en muchos errores que caen el resto de medios de comunicación. Entonces, muchas veces es como todo en el medio de comunicación, hay que tener mucho cuidado, y hay veces, yo por ejemplo, hay muchos medios de comunicación que están orientados al tema de la discapacidad que yo les veo todo el rato. Hay un medio que sigo que no quiero ni darle publicidad, están en X, en Twitter, que ya cada vez hay menos gente está en Twitter, al paso que va esto, va a estar en los más y 4 más. Yo de momento voy a seguir ahí, pero de momento hay cada vez menos gente. Pues ahí en Twitter hay uno que supuestamente por el nombre y todo, pero es un medio para informar en noticias de personas con discapacidad, incluso para darles apoyo, y lo único que anuncian es tema de jubilación, tema de ayudas, tema de tal, no sé cuánto, nada de cosas sobre accesibilidad, sobre obras que se hacen, sobre espacios que se podían hacer accesibles, nada sobre actividades que se hacen, nada sobre tal. Nada absolutamente sobre leyes que se aprueban. Es que absolutamente pues si la ley es para una subvención o para una ayuda, y es que claro, este medio de comunicación lo que hace es conservar ese estereotipo de que las personas con discapacidad viven de las paguitas, porque casi todo lo que habla este medio de comunicación, que ya digo, no digo el nombre para no darle prácticamente publicidad ni bombo, pero es que casi todo de lo que habla es de cómo pedir una ayuda, de no sé cuánto, de que mira, si tienes esto cumple los requisitos para pedir ayuda. Que, a ver, por un lado está bien para esas personas que lo pueden necesitar, pero por otro lado es que en ningún momento, nunca había que yo buscar yo, hay maneras de un futuro profesional, en plan un trabajo, una posición, mucha manera de ganarte la vida, o incluso ser empresario, una persona con discapacidad, que hay personas con discapacidad que también tienen su pequeño negocio, que son autónomos y tal. No se dan consejo absolutamente de todo. Entonces, conservar esos estereotipos de venga, vea por la paguita y de tal, un medio de comunicación o en una red social y que se supone y que va de defender a las personas con discapacidad, entonces tener mucho cuidado. Eso es como un medio de comunicación que dicen que son de derechas e izquierdas y luego van por el otro lado. Entonces, que un medio de comunicación te diga que está a favor de las personas con discapacidad o que todas las noticias que dan son sobre accesibilidad y personas con discapacidad, no te quiere decir que todo lo que ponga te lo tengas que creer o que no haya más cosas. Eso es como si te lees un periódico y piensas que todo lo que pasa en el mundo, todo, o en España, incluso en Madrid, te lo ponen en ese periódico. No, es que el otro día pasó ese. No, eso no ha pasado porque en el periódico no lo ponía. No, pero ¿qué ha pasado? Una explosión en tal sitio. No, en el periódico no lo ponía. Porque no les interese ponerlo, porque se les haya pasado y tal. Pues, con esto de la discapacidad que os digo, pasa. Y yo lo que noto que los que, por ejemplo, en el tema de denunciar cosas, hay periódicos que no son tanto orientados al tema de la discapacidad, o medios digitales que sí dicen que falta accesibilidad en tal sitio, que tal partido ha dicho que falta accesibilidad. Yo, por ejemplo, medios como Las Provincias, La Vanguardia, incluso medios que podría durar un poquito de su veracidad, pero por ejemplo, o tanto que criticamos a medios como Que Diario, en el tema de la discapacidad suelen dar bastante noticias y bastante fiables, porque yo las contasto bastante. Pero luego, ya digo, hay otros medios que están enfocados al tema de la discapacidad, otra web, y se les ha colado noticias que luego han tenido que quitar, o que luego no era toda la verdad, titulares falsos o titulares que engañan bastante. Entonces hay que tener un poquito, ver las cosas, donde nos informamos y cómo vemos. Y que tú, orientado al tema de discapacidad, te da un de responsabilidad. Yo, por ejemplo, todas las noticias que comento en este podcast, incluso todas las normas o todo lo que eso, si ven veo que van a modificar una ley, o que hay una ley por la que no se puede, un tema de accesibilidad, o que obliga, por ejemplo, cuando hice el podcast del tema de las farmacias,
del tema de que es obligatorio la accesibilidad en las farmacias, yo me fui a ese Real Decreto, o sea, yo leí un artículo que ponía que el Real Decreto es obligatorio. Pues no me quedé con eso. Me fui al Real Decreto, vi que ese Real Decreto si estaba actualizado, vi en los códigos del BOE si sabía, en el boletín oficial de Estado si esa ley se había actualizado, investigué un poco y hice lo que no hacen muchos periodistas y sobre todo en el tema de la discapacidad. Yo escuché cosas y decir que tal sitio estaba accesible o que no sé cuánto, y yo que estaba ahí, digo, pero si este ascensor que estáis diciendo que acaban de poner, por ejemplo, pasaba en el ascensor que yo comenté aquí en un podcast de Recoletos, aquí en Madrid, digo, pero, y ponían un periódico, en un medio de comunicación sobre discapacidad, que qué bien que habían puesto ese ascensor 2 semanas después, de que lo hubieran puesto, un artículo bastante extenso y yo había estado ahí in situ en el ascensor y ese ascensor no funcionaba la semana después de haberlo instalado. Claro, ese medio de comunicación sabía que habían puesto el ascensor, le habían pasado una nota de prensa o algo, pero no habían ido ahí a ver cómo funcionaba el ascensor, cómo comunicaba de un sitio a otro. Es que es lo malo del periodismo hoy en día en general. Hoy estamos hablando del tema de discapacidad porque el miércoles estamos tocando este tema de los medios de comunicación y la discapacidad, sobre todo los que están orientados a la discapacidad, porque los otros medios daría para tela, pero es que creemos que en la época de la información, cuando tenemos más información, y es cuando menos, porque un periodista tiene una información, se entera de algo por una web, o incluso por Telegram, por WhatsApp, o como se entere, y no lo contrasta muchas veces. Entonces eso se queda ahí, y yo en el tema de la discapacidad hay mucha información que se da, tener mucho cuidado porque hay leyes que se dicen que se ha aprobado, que todavía no se ha aprobado, leyes que se dice que esta ley es así, luego se ve que hay una ley posterior, que la ley que dicen que tal ya está derogada, muchas cosas. Entonces tener mucho cuidado con lo que leéis, con espacios públicos que se dice que está adaptado, luego no lo está. Hay que tener mucho cuidado con la información porque ya digo, yo que miro mucho en estos medios de discapacidad, muchos de ellos hay que tener mucho cuidado. También digo, hay muchos de ellos que se le ocurran, que dan muy buenas informaciones, o sea que igual que doy el palazo, también digo, pues doy la pala buena porque hay muchos que dan informaciones, sacan a relucir muchos testimonios de personas con discapacidad que se le ocurran, que hacen muchas labores muy buenas, que sacan leyes adelante, o sea, que logran que espacios sean accesibles, o sea, que también digo una cosa, digo la otra, y sobre todo yo en redes sociales lo que más me informo es mucha gente particular que es así, informa sobre accesibilidad. Son muy combativas porque en los medios de comunicación que leo son mucho como los medios de comunicación generalistas, están muy adormilados y no son combativos como era la prensa antiguamente, que hoy la prensa lo que hace es más confirmar las cosas aunque estén mal que combatir, y eso pasa en este aspecto, no se combate mucho de que estos aspectos, esta accesibilidad en estos sitios tal todavía falta por hacer, hay tal calles de Madrid que todavía hay ningún local sin adaptar, no sé cuánto. Es que no noto ese periodismo y eso de ir a la llaga, y noto un periodismo como en general es en la sociedad en día muy beneplácito. Así que bueno, con este análisis un poquito de los medios de comunicación orientados al tema de accesibilidad y discapacidad, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.